Bueno, para continuar con el programa establecido en el primer Congreso Internacional de Estudios Rurales y segunda Cátedra de Estudios en Territorio, Conflicto y Cultura, damos paso al foro denominado Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural, Premisas para la Paz. Este foro es patrocinado por varias instituciones, entre las cuales se encuentra la Academia de Ciencias Veterinarias de Colombia. La Academia es una institución adscrita a CONVESCOL, el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. De hecho, la Academia envía a participar como delegados de esa institución al doctor Luis Jair Gómez, de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, y al doctor Fernando Franco, exdirector del Instituto de Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia. Es importante resaltar que este evento de la Academia se enmarca en los conversatorios para la paz desde las ciencias veterinarias que se está desarrollando al cabo de todo este año. El foro Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural, Premisas para la Paz, va a estar dirigido por el doctor Jairo Mora Delgado de la Universidad del Tolima, quien va a moderar el foro. Invitamos entonces al doctor Mora también a que nos acompañe en la mesa. Van a participar en el foro los doctores Juvenal Arieta, presentando su ponencia La cosmovisión indígena de la soberanía alimentaria, el doctor Giovanni Vela, de Dignidad Agropecuaria, la vulnerabilidad alimentaria en el marco de los TLC, el doctor Luis Jair Gómez, Revolución Verde, Calentamiento Global y Seguridad Alimentaria, el doctor Fernando Franco, con su ponencia La riqueza ecosistémica y la soberanía alimentaria. Yo quiero presentarles la hoja de vida de cada uno de manera sintética, de cada uno de nuestros ponentes en el día de hoy. Quiero contarles que el doctor Luis Jair Gómez es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, magíster, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, autor y coautor de varias obras y documentos importantes en temas ambientales, de economía y de bioética, y tiene un reconocimiento muy importante de la Universidad Nacional de Colombia, y es el reconocimiento al mérito y al maestro universitario. También nos acompaña en la mesa el doctor Juvenal Arieta González, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, miembro del pueblo Emberá Chamí del suroeste antioqueño, politólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en pueblos indígenas de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente cursa una maestría en Gobierno y Política en la Universidad Externado de Colombia y es investigador en conflictos sociales interétnicos. También nos acompaña como ponente el doctor Giovanni Vela, médico veterinario zootecnista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, productor de leche del departamento de Boyacá, secretario ejecutivo de la organización gremial Dignidad Agropecuaria Nacional. Igualmente en la mesa y como ponente está el doctor Fernando Franco, ingeniero agrónomo de la Universidad de Colombia, magíster de la Universidad de Cornell en Agricultura y Desarrollo Rural, es director del Instituto de Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia, IMANI, en la sede que tiene la universidad en Leticia. También es escritor y conferencista en temas de desarrollo regional, conflicto armado, problemática ambiental y social. También ha sido consultor de organismos de investigación y de agencias internacionales como la FAO, el PNUD y el IICA, entre otras. Estas 5 personas, académicos, son nuestros participantes en el foro. La metodología del foro va a ser explicada por el doctor Jairo Mora. Para el foro tenemos el resto de la mañana, posteriormente haremos un receso y las conferencias continuarán en horas de la tarde. Entonces, doctor Mora, lo invito para contarnos la metodología que se utilizará.
Muy buenos días. Primero, antes de explicar la metodología del foro, quiero expresar los agradecimientos por parte de la red de estudios rurales. Es una red constituida en diciembre del año pasado, en diciembre del 2014, y que está conformada por representantes, por investigadores de la Universidad de Caldas, que hoy nos acompañan, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad del Cauca, de la Universidad de Nariño y de la Universidad del Tolima. Naturalmente, esta red está abierta a la participación, al ingreso de otros investigadores de otras universidades, como de centros de investigaciones interesados en la ruralidad colombiana y latinoamericana. Este evento ha sido posible gracias en primer lugar al apoyo de la Universidad del Tolima, que en esta ocasión nos tocó asumir esta responsabilidad. El día de mañana se van a reunir los miembros de la red para discutir cuál será la sede del próximo foro, del próximo congreso, que lo realizaremos dentro de 1 o 2 años, de acuerdo a las decisiones que tomemos esta tarde. Este evento pues ha sido posible realizarlo hoy en la Universidad del Tolima gracias al apoyo del señor rector, doctor Germán Muñoz Ñungo, rector de la Universidad del Tolima, como también al apoyo del departamento del gobierno departamental del Tolima, por parte del señor gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, quien nos ha brindado un apoyo financiero para el desarrollo de este evento. Además, como ya lo mencionaba Geisa, específicamente en el foro sobre soberanía alimentaria y desarrollo rural, queremos agradecer el importante apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, quienes nos han facilitado la participación de 2 importantes investigadores que ya fue leída su hoja de vida anteriormente por la profesora Geisa. Es importante también agradecer al Comité de Ganaderos del Departamento del Tolima, quien ha hecho un aporte importante para el desarrollo de este evento, y quiero de manera especial agradecer a las personas que normalmente no están acá al frente, que no tienen la posibilidad, o que por sus responsabilidades concretas nunca las vemos acá en la palestra, pero que sin ellos no es posible un evento de este tipo. Son el personal de apoyo, en este caso de la Universidad del Tolima, y quiero agradecer específicamente a 3 personas que han sido fundamentales en la realización de este evento: al profesor Hernán Rodríguez de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, a Alejandra Lozano Díaz, que de hecho debe estar por ahí atendiendo las demandas para la realización de este evento, y a Gloria Lucía Martínez, quienes han estado al frente de la logística para hoy tener este feliz encuentro con ustedes en este congreso. Bueno, pero para iniciar, obviamente el agradecimiento a los panelistas que hoy nos acompañan: a Giovanni Vela, que ha venido desde Boyacá, un dirigente lechero de Dignidad Agropecuaria; a Juvenal Arieta, dirigente indígena de la UNIC; y a los profesores Luis Jair Gómez, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y al doctor Fernando Franco, también de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Luis Jair trae un mensaje de la academia para que ahorita... Okay. Queremos dar inicio a este foro en un tema que normalmente no ocupa prensa y no ocupa televisión. Acabamos de escuchar una conferencia muy importante del doctor Sergio Zuviría sobre un tema que todos los días está en la prensa, sobre un tema que forma parte ya de la cotidianidad de este país, que es la cuestión de las negociaciones de paz entre los actores armados y el gobierno. Pero hay un tema que es fundamental para la dinámica rural colombiana, para la economía colombiana, como es la situación de la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Este es un tema que no lo escuchamos casi, no lo escuchamos en la prensa, no lo escuchamos en los noticieros. Los tratados de libre comercio que se han firmado
se los firma, pero no se conoce las implicaciones que esos tratados de libre comercio tienen para la soberanía alimentaria, y es un tema fundamental para la economía de este país y para el bienestar de la población colombiana. Queremos en este foro tocar ese tema, el tema de la seguridad alimentaria y más específicamente la soberanía alimentaria y el desarrollo rural, visto desde diferentes perspectivas de los actores que hoy nos acompañan, visto ese tema desde los productores, desde Dignidad Agropecuaria, representado pues por Giovanni Vela, desde la cosmovisión indígena, representada por Juvenal Arieta, y desde la academia con estos dos profesores, investigadores que hoy nos acompañan. El profesor Luis Jair Gómez, antes de entrar propiamente en el foro, nos realizará un corto saludo de la Academia de Ciencias Veterinarias, pero de una vez vamos a dar las indicaciones de cómo vamos a manejar el foro. El foro consiste en unas intervenciones de 20 minutos que va a hacer cada uno de nuestros panelistas. Les pedimos ceñirnos a los 20 minutos porque queremos que haya un mayor espacio para preguntas y comentarios por parte de los participantes en este foro, es decir, del público, de tal manera que esos 20 minutos es un abrebocas para las preguntas, discusiones y opiniones que haya sobre este tema. Entonces, después del saludo del doctor Luis Jair Gómez de la Academia de Ciencias Veterinarias, damos inicio al foro con la participación, creo que el primero es, según la programación, igualmente es el doctor Luis Jair Gómez, ¿no? Entonces aprovechamos para que él dé el saludo de parte de la academia y también continúa con sus 20 minutos para la ponencia que él nos trae. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación que le han hecho a la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y al Consejo Médico Veterinario, Consejo Profesional Médico Veterinario Convescol. La Academia es tercera vez que participa ya en foros que tengan que ver con el llamado posconflicto y la paz. Ese es un punto central, importante acá, más cuando el principio de la temática del foro es el de soberanía alimentaria. De verdad que muchas gracias a nombre de la Academia y a nombre mío propio por esta invitación tan honrosa. Quiero empezar con una anotación que me parece muy importante. Por supuesto, en este tiempo no va a haber oportunidad sino de dejar elementos que hagan posible una discusión lo más rica que podamos hacia el final. Y aquí hay un ponte. Así. Perdón. Entonces quiero dejar una anotación muy importante acá, y es esta. El concepto de técnica es un concepto que homogeniza, y por esa vía de la homogenización tiende a universalizarse. Eso funciona muy bien con objetos inertes, pero cuando lo llevamos a la biología por naturaleza es diversificante y dijéramos localizante, en tanto los seres vivos funcionan siempre dentro de un entorno y no al margen de él. Quiero que tengan eso muy claro para que entiendan lo poco que vamos a hablar sobre revolución verde. Y para darle sentido al concepto de soberanía. Una segunda anotación que voy a hacer es referida a una expresión, algo que nos dijo el profesor Subiría esta mañana, y es la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria se volvió común
¿Por qué? Porque quedó en manos de la FAO. Ese concepto surgió más o menos en el año 73-74 para reemplazar el concepto de ayuda alimentaria, que fue el primer gran programa que estableció la FAO, fundada hacia el año 46-47, después de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de ayuda alimentaria apuntaba a llevar excedentes alimenticios de los países que no sufrieron tanto en la guerra y que tenían excedentes de alimentos, que podían llevarlos a las comunidades que quedaron después de esa tragedia con problemas de disponibilidad de alimentos. Pero ya a partir del 73 la cosa cambió y se hizo que tomara prestigio el concepto de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria se puede entender si tenemos claro que la idea es que se tenga posibilidad económica de acceso a la disponibilidad de alimentos en el mercado. Eso es muy importante entenderlo. Ese es el concepto de seguridad alimentaria. Mientras que el concepto, de seguridad alimentaria, mientras que el concepto de soberanía alimentaria, que surge mucho después del de seguridad alimentaria, hace relación a que son las comunidades las que definen su propia forma de alimentarse y de cultivar, de definir con qué se van a alimentar y de poder cultivarlo ellos mismos. No depender de un mercado internacional que está manipulado. Eso debe quedar claro. Esta es otra reflexión que quisiera dejarle, sobre todo a los estudiantes. Es muy importante que abandonemos la manualidad, la facilidad de la manualidad de las técnicas, que a veces es como el deber ser de la formación, en manejar unas técnicas con cierta facilidad, y tengamos más bien en cuenta cuándo, cómo y dónde se deben aplicar esas técnicas. Esas técnicas no son universales, hay que tener claridad en eso, es fundamental. Bueno, vamos a empezar en el siglo XIX porque me parece muy importante. Me gustaría empezar desde el siglo XVIII, pero no hay tiempo de esas cosas. Vamos a pensar a partir del siglo XIX, porque ahí se dan los elementos claves que hacen posible pensar en todo este desarrollo para montar una cosa como la Revolución Verde. En primer lugar, el concepto de biología. La biología nace, si pudiéramos fecharle exactamente, en 1802. Dos personajes dieron las primeras divisiones: Trevinarus, un médico alemán, y Lamarck, un zoólogo y taxonomista francés. Se plantearon por primera vez el concepto del interior del organismo, de sus formas operativas internas. Antes existía una taxonomía y se hablaba de la morfología externa de los seres vivos. Ahora ya empieza a plantearse la interioridad, cómo funciona el ser vivo en su interior. Hay alrededor de esa biología una serie de conceptos que se fueron desarrollando durante todo el siglo XIX, que los hemos puesto ahí, que son muy importantes tener en cuenta. En primer lugar, el concepto de evolución, dos conceptos básicos, el de Lamarck en 1809 y el de Darwin en 1859. El concepto de medio ambiente, que lo utilizamos todos los días de cualquier manera, como una cosa universal que significa lo que nosotros queramos. Es un concepto que Geoffroy Saint-Hilaire, un francés, defendiendo precisamente el concepto de evolución de Lamarck, planteó, y que significa ese entorno alrededor de un ser que está en el centro y domina lo que está a su alrededor. Hay una condición de dominio ahí del alrededor. Es distinto al concepto de medio que se produce después, 10 años después, en 1838,
por Comte, Augusto Comte, en la lección 40 de sus famosas lecciones de filosofía positiva, que tiene que ver es con lo que interiormente mantiene los elementos del ser vivo y lo que exteriormente permite tomar del exterior cosas para el interior y verter del interior cosas al exterior. Es un concepto mucho más rico, más interesante que el de medio ambiente. No hay sentido de dominio, eso es importante tenerlo en cuenta. El concepto de química agrícola de Liebig, que siguió a Lavoisier y se planteó por primera vez la química del suelo, el problema de fertilizantes y esas otras características que hacían posible cómo cultivar. Después viene el concepto de microbiología a partir de la invención y el manejo del microscopio. Después el concepto de herencia mendeliana es bien importante, estamos hablando aquí de Mendel, ese primer concepto que se pone en público en 1856 y que establece el concepto de, bueno, lo que después se llamará cromosoma como base de los elementos que configurarán la herencia de los seres vivos. Y después el concepto de ecología también en el mismo año de 1866, perdón, estoy equivocado, 1866, que lo tomó a partir del trabajo de Darwin y que establece que lo quiso él inicialmente poner como reemplazo de la palabra biología, que de pronto no está tan desubicado en ese sentido, pero que hace relación fundamentalmente a todas esas interacciones, a todo ese conjunto de interacciones que se establecen entre los seres vivos, con los otros seres vivos y con el entorno en el cual viven. Esos elementos son centrales y configuran ya un concepto de biología que aparece en el siglo XX. De manera que pudiéramos decir que en el siglo XX se acaba de configurar todos los elementos que hacen posible la revolución verde. En primer lugar, la genética de poblaciones, de 5 o 6 personas, no vamos a mencionarlas acá. Ese concepto de genética de poblaciones hace posible el desarrollo de la técnica del mejoramiento genético, que se configura más o menos hacia 1935 con J. Lodge. Después aparece el concepto de estructura cromosómica por Morgan, que le valió el premio Nobel de Ciencia, y el concepto de cromosoma como portador de la herencia. En Mendel había el concepto era de carácter. Después viene el de estructura genética, ese paso extraordinario que dan Watson, Crick y Wilkins, y que desarrollan el concepto de hélice del genoma y cómo se ubica el gene ahí dentro de esa estructura de hélice. Entonces se da ese paso en la herencia molecular y se hace posible la gentecnología. Se hace posible que se empiece a plantearse lo de los organismos genéticamente modificados. Viene el concepto de microbiología, enfermedades infecciosas, Pasteur con todo su trabajo tan importante, el de inmunología, por supuesto, los conceptos de bioquímica y de histología, todo eso haciendo posible las técnicas de diagnóstico y tratamiento. Ahí tenemos un marco general que hace posible que entremos en lo que se llama la revolución verde. Y aquí vale la pena que nos centremos en unos elementos claves para que entendamos la razón de ser de la revolución verde y por qué la importancia de la soberanía alimentaria o la autonomía o la soberanía y la autonomía alimentaria posteriormente. En primer lugar, las bases de la revolución verde tienen un origen político muy importante. Estamos hablando de la fundación, un concepto político y económico muy importante. Estamos hablando de la Fundación Rockefeller, que tiene parte muy valiosa en eso, y el que era en ese tiempo vicepresidente de Estados Unidos, por ahí por el 43-44, cuando iba a entrar Truman a reemplazar
al presidente anterior que había muerto. Entonces se reúnen los dos, los de la Rockefeller y este señor, y mandan a Burlac a México a una gran experimental que fundaron con ayuda de la Rockefeller para trabajar el mejoramiento de trigo y maíz fundamentalmente. En 1949, cuando Truman, ya elegido, entra a ejercer la presidencia de Estados Unidos, establece un programa de 4 puntos. Y observemos el cuarto punto, que es el que sitúa, que es fundamental. Tenemos que iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial estén disponibles para la mejora y el conocimiento de las regiones subdesarrolladas. Ahí nace el concepto político de subdesarrollo. Eso no existía antes, pero ya nos clasificaron como subdesarrollados, y el subdesarrollado lo que debía hacer es buscar volverse desarrollado siguiendo el patrón de los países desarrollados. De manera que no estamos hablando de cosas neutrales. En el 48 y 49, el mismo Truman establece las leyes que garantizan el precio de los principales productos agrícolas. En ese tiempo incluyeron el algodón, el maíz, el trigo, los cacahuetes, el ganado, el tabaco y el arroz, hasta en un 90%. Surgen ahí los subsidios agrícolas que maneja el mundo desarrollado. Y vale la pena hacer una anotación, no vamos a hablar largo de eso, pero hacer una anotación. En 1999, todos los países de la OCDE tenían 360.000 millones de dólares anuales como subsidios agrícolas. Vale decir, 1.000 millones de dólares diarios para subsidiar la agricultura de los países desarrollados. Imagínense ustedes cómo no se puede manejar un mercado internacional así. ¿Cómo no se puede? En 1954, Eisenhower, el presidente siguiente a Truman, entonces establece la ley 480 de los Estados Unidos, que señala: para aumentar el consumo de los productos agrícolas comercializables, commodities, para exportación, para mejorar las relaciones con el exterior y para otros propósitos. Ahí viene el manejo del mercado internacional de alimentos. Y después el famoso concepto de desarrollo, que surge en 1961, después de la famosa conferencia de Punta del Este en agosto, y esto ya es en diciembre, cuando se reúne la ONU, y en la Asamblea General de la ONU Kennedy pide que se declare la década de los 60 como la década del desarrollo. En ese año se establece la famosa Alianza para el Progreso, de la cual yo tengo que reconocer que soy beneficiario, porque con eso pude ir a hacer mi maestría a Estados Unidos. La Revolución Verde siguió marchando, siguió avanzando en todo el desarrollo del conjunto de técnicas, y ya en 1966, dijéramos, ya es el lanzamiento universal, oficial, de la Revolución Verde por IWI. Profesor. Sí. 5 minutos. Uy, bueno. Se plantean varios problemas, pero hay uno que quiero llamar la atención: es el problema casi insoluble y más fundamental que nunca ha enfrentado la raza humana, el del problema demográfico, que es un elemento que está detrás para justificar la revolución agrícola. Aquí se vuelve a hacer otra anotación sobre eso, sobre cuál es el concepto de revolución verde, y entonces planteemos aquí: quería un vasto programa de investigación en agricultura tropical. Más aún, requerirá una cantidad masiva de capital para construir fábricas de fertilizantes y plantas de producción de semillas
fábricas de pesticidas, fábricas de equipos agrícolas, represas y equipos de riego, plantas de desalinización de agua de mar, sistemas de transporte. Es decir, la producción agrícola queda atada a la producción industrial. Y observen estos dos elementos políticos trascendentales. Un informe de la CIA: el excedente alimenticio de los Estados Unidos provee un poder virtual de vida o muerte sobre el destino de las muchedumbres de hambrientos, dicho por la CIA. Y el secretario de Agricultura de los Estados Unidos ha observado: los alimentos son un arma, son una de las herramientas principales de nuestro arsenal de negociación. Por favor, por favor. Otro elemento crítico en la Revolución Verde: la conexión alimentos-forrajes. Voy a poner toda la diapositiva para no demorarme mucho y para centrarme en la parte final. La FAO, en el año pasado, en el mundo, el 57% de la cebada, centeno, millo, avena y maíz es para alimentar animales. Y FENALCE, de aquí de Colombia, en el año pasado también dice: el 77% de los granos del mercado de Colombia se destinan a la producción de alimentos concentrados para alimentación animal. Entonces, entre los subsidios y esta posibilidad de mover los alimentos según el tamaño de la oferta, que determina, por supuesto, en unión con la demanda, el precio de los alimentos en el mercado, entonces se manipulan los alimentos y se pasan para un lado o para otro. Apenas aquí, en términos muy generales, plantear eso que mencionábamos ahora, de cómo la agricultura queda ligada al sector industrial y pierde toda autonomía. Y además, con el concepto de empresa agraria, se desmembra la agronomía y la veterinaria y zootecnia para crear toda esta serie de carreras que hoy en día hay. La superespecialización. Ahí está una forma estructural de ver la Revolución Verde. Mejoramiento genético, en tecnología, monocultivo, mecanización, riego, agroquímicos y microclima. Y eso conduce a disminución de la biodiversidad en forma muy importante y a un manejo del problema de los costos. Pero quiero referirme como último a estos elementos. La pérdida de la biodiversidad tiene que ver con la termorregulación del planeta. El cambio climático, la Revolución Verde es una de las causantes del cambio climático. Es muy importante eso. No vamos a desarrollar esto pues porque se nos va mucho rato, pero tiene un efecto grande sobre el bucle recursivo de la materia y sobre la cobertura del suelo, provoca desertización, efectos de agroquímicos y efectos sobre los ecociclos del CO2O2 y el ecociclo del agua. Muy bien, les voy a mostrar simplemente estas dos últimas transparencias, léanlas y miremos. Aquí es donde la agroecología tiene un papel muy importante, muy importante. Observen ustedes, el objetivo fundamental de la agroecología es la sostenibilidad ecológica y eso se logra por cultivos
y animales ecológicamente sostenibles, policultivos y animales sistémicamente organizados y mínima utilización de elementos externos a la granja. Esto es fundamental. Pensemos en la agroecología como una solución para enfrentar la revolución verde, con todas las consecuencias. Se termina con esta idea general de cómo movernos entonces hacia el futuro. Tenemos alimento, pensemos en la autonomía y soberanía alimentarias, que solo se pueden dar a partir de la agroecología, y olvidémonos de los biocombustibles y de esa conexión alimentos-forrajes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mijael. Para quienes vayan pensando en preguntas, pueden escribirlas en un papelito. Al final vamos a hacer un foro con todos los panelistas, por eso es que insistimos en el manejo del tiempo. Además ya se dieron cuenta que tenemos unas niñas bastante eficientes en manejar el tiempo. Muchas gracias por eso. Continúa ahora el panelista Juvenal Arieta, líder de la organización, asesor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Juvenal, por favor. Bueno, buenos días. Que hay un problema con el tiempo, ¿no? Sobre todo nosotros los indígenas, que tenemos una concepción del tiempo distinta. Son 20 minutos indígenas, ¿no? 20 horas. ¿No? 20 minutos indígenas en 20 horas. Bueno, mentira, vamos a tratar de conversar un poco. A mí, pues, el profesor me había dicho que tratara de conversar con ustedes acerca de la cosmovisión y el papel de ella en el tema alimentario. Pues no alcanzamos a hacer una presentación porque el tema de cosmovisión para los pueblos indígenas es un tema muy amplio, bastante complejo. Y pues traté como de hacer unos apuntes. Conversar sobre este tema no es fácil, pues porque podría uno cometer una gran irresponsabilidad y dejar una idea aquí de que la cosmovisión indígena es esto sin serlo, porque es una cuestión que, más que responder a un elemento teórico o metodológico, es una cuestión de vida. Y muchos de sus significados son a veces imposibles transmitirlos a la palabra. Por ejemplo, hay muchas cuestiones del mundo indígena que no se logran transmitir al castellano o al español. Nosotros, que somos hablantes de una lengua, pensamos y soñamos en nuestra lengua. Y a veces se complejiza traducir eso al castellano, pues porque no se logra dar el mensaje como debería ser. Por ejemplo, uno podría decir es decir, a referirse al paso del niño. Si yo digo el niño para dónde va, el ir ya es distinto a un, pero es como el sinónimo que más se aproxima para referirse al paso del niño. Entonces podemos decir, para hacer referencia a los apuntes, de que la cosmovisión de los pueblos indígenas no es un ejercicio de conocimiento científico, tampoco es un ejercicio empírico, no es un ejercicio del racionalismo científico, para ser más concreto, no es un positivismo indígena,
tampoco es una ilustración étnica o indígena. Tampoco podríamos decir que la cosmovisión indígena es un proceso de secularización meramente colonial, republicano, o tampoco es un constructo del constitucionalismo moderno o contemporáneo para referirse al tema de derechos y de inclusión, o mejor aún, tampoco es una invención divina de la Iglesia, o que haya llegado Santo Tomás o San Agustín a decir la cosmovisión indígena es esta, y tampoco podríamos decir que es un racionamiento aristotélico o de la lógica platónica en el que se fundamenta el conocimiento científico según distintos pueblos del occidente, de la Europa occidental, para ser más específico. Tampoco es la cosmovisión un instrumento o un ejercicio insurgente o de las revoluciones. Es decir, la cosmovisión indígena nada tiene que ver con eso, porque todo lo que les he dicho es constructo del pensamiento eurocéntrico u occidental. Es decir, y nosotros no estamos hablando del pensamiento occidental, estamos hablando aquí del pensamiento indígena. Entonces podemos decir que no, la cosmovisión indígena ni es positivismo, ni es racionalismo, ni es ilustración, ni es una cuestión divina de la Iglesia, y tampoco es una cuestión empírica basada en subjetividades o experiencias de personas. Podríamos decir, para concluir el tema de la cosmovisión, de que sin ser conocimiento científico, la cosmovisión indígena es un saber. Es decir, hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento científico. Y no es una sabiduría dada solo en la experiencia del sujeto, eso podría ser que empirismo. Es sabiduría pues porque este tipo de saber está ligado a la madre tierra. Es decir, la fuente del saber de la cosmovisión indígena es la naturaleza. Y por eso tenemos que decir, según nuestra propia historia indígena, por eso es que para nosotros los pueblos indígenas todos los seres de la naturaleza tienen vida y tienen algo que decirle a la misma naturaleza. Por eso nuestros abuelos, por ejemplo mi mamá habla con las plantas, por ejemplo nuestros Aibana hablan con las piedras, con los ríos, con los árboles, y por eso no hay una distensión entre la persona y los seres de la naturaleza. Por ejemplo, yo conversaba con una amiga hace poco. Para nosotros los emberas, nosotros, por ejemplo, podemos decir "Jea, chaucita", como dice mi mamá. Se refiere a que el chontaduro parió. Pero, ¿cómo se llama usted? Eisa tuncita. Eisa parió. Es decir, el producir, el dar vida, no hay una diferencia. Si yo fuera a decir la chontadura parió y Eisa parió, eso se ve feo en el lenguaje occidental. No, usted dio a luz, porque usted no es animal ni planta. Mientras que el chontaduro dio producto, floreció o algo así. El castellano complica las relaciones del conocimiento, quizás para hacerlo en algún momento más bonito o quizás para hacerlo engañoso. Por eso una de las lenguas más fácil que pueden ser instrumentalizadas para mentir, ¿sabían qué es el castellano? Y los colombianos sí que somos expertos en eso. Entonces el saber indígena, la cosmovisión indígena tiene esa relación de naturaleza-hombre y no hay distinción entre naturaleza y hombre. Por ejemplo, yo para decir Imama Pichí, ¿cuál es tu nombre? Daniela. Yo puedo decir Daniela Pichí. Imama Pichí es la uña del tigre y Daniela Pichí es la uña de Daniela. ¿Sí? Es decir, no hay una diferencia, mientras que en el castellano yo tengo que decir las garras del tigre y las uñas de Aisa.
Sí, es decir, ya de entrada hay una cuestión que animal allá, árboles allá, piedras acá, y el ser humano dominante de la naturaleza acá. Y desde allí es que tengo que decirles que para hablar del tema de soberanía y seguridad alimentaria particularmente, de este debate que hay que ubicar el papel del hombre como instrumento de dominación supuestamente de la naturaleza. El hombre se hizo para dominar la naturaleza y por eso se inventan conceptos como la revolución verde, que no es más que un instrumento de tipo conceptual para la implementación de un modelo, un diseño político dominante, hegemónico en el mundo o en alguna región del mundo. Entonces, para referirse a la cosmovisión indígena y cómo conectar la cosmovisión indígena con el tema de soberanía alimentaria, hay que ubicar el papel de la naturaleza en esto. Hay que hablar de la naturaleza. Por eso yo tengo que contarles una experiencia. Yo sé que no hay tiempo. En estos días que yo fui a mi casa, mi mamá, que es en Verablante, me contaba que ella estaba muy feliz. Que estaba muy feliz porque su chontaduro había parido. Porque en la región, resulta que en mi región había llegado un jai malo. Jai es un espíritu, ¿sí? Es decir, y según la cosmovisión indígena en Verá, los espíritus castigan a los hombres cuando los hombres nos comportamos mal. Por eso hay momentos en el que la tierra no da comida. Si usted siembra yuca o plátano no da pequeñito o se daña. Y entonces por eso es que hay que hablarle a la tierra. Por eso es que hay que bañarla, hacerles un baño, hay que hacerles pagamento, ritual, hay que curarlas. ¿Ustedes sabían que la tierra también se enferma? Si la tierra es vida como nosotros, también se enferma. ¿Y qué hace uno cuando se enferma? Tiene que ir a un médico que lo cure. Entonces tiene que haber un médico tradicional que cure la tierra para que nos dé comida, si no, no da comida. Y resulta que cada uno de los productos, según nuestra cosmovisión, tienen un espíritu o un dueño natural allí, que en lengua se llama huandrá. Por ejemplo, para hablar de la chontadura, el chontaduro, en la región se decía hay hachirúa dean huandrá udesita. Es decir, pasó un espíritu malo y se llevó el espíritu del chontaduro y eso no lo deja producir. Entonces llegó una tía, hizo el ritual, hizo la curación y como una cuestión, utilizando un concepto aquí bastante católico, sagrada, la chontadura parió. Y entonces mi mamá aplaudía diciendo que chaucita, es decir, la chontadura parió. ¿Por qué? Porque hubo que curar al territorio que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque los indígenas llegamos a meterle abono químico, veneno al café, al cacao, al otro, y si eso no es el procedimiento tradicional, ancestral de las prácticas económicas y agrícolas de los indígenas, pues la tierra se enferma. ¿Sí? Si usted le echa químico a su cuerpo, todo lo que usted quiera, usted se puede poner quizás bonito en un día porque está muy maquillado, pero su piel en la noche va a estar maltratada. Eso pasa con la tierra se enferma. Entonces, cuento eso para decir, sobre este tema de cosmovisión habría mucho que hablar. Lástima que en esta universidad jodan tanto con el tiempo. ¿Sí? Les quiero decir, pasar rápido, este tema de la cosmovisión es bastante interesante hablar de esto, porque tengo que decirles una cosa a ustedes que son académicos y que quizás han leído bastante a Aristóteles y a estos manes que tanto nos han jodido la cabeza. Uno es lo que le han metido en la cabeza. Eso es uno. Métase en eso, en esa cabeza. Uno es lo que le han metido en la cabeza. Si ustedes escuchan a mi mamá hablando con las plantas, van a decir, esta señora está loca. Es decir, ¿desde cuándo yo voy a decir que las piedras acá tienen espíritu y pueden curar? Pero como yo vengo de una tradición milenaria, ojo, los pueblos indígenas no somos productos de la democracia liberal. Los pueblos indígenas no somos productos del pensamiento eurocéntrico.
ni europeo o occidental. Ustedes sabían que los pueblos indígenas son de conocimiento milenario, mucho antes que lo que han conformado esta universidad. Hay un desconocimiento profundo y total e irresponsable de nosotros sobre el pensamiento originario de los pueblos indígenas. Es que cuántos Aristóteles no habrán en los resguardos, cuántos Platones no habrán en los resguardos que pueden enseñarnos matemática, que pueden enseñarnos formas distintas de producir la tierra, de producir el alimento. Con eso quiero conectar el segundo punto, que ya esto se va acabando, apenas estaba calentando, sí, con el tema de el alimento. Yo estoy de acuerdo con la definición que plantea el profesor, que de hecho le solicitaría respetuosamente que nos regale la presentación, parece muy interesante. En lengua se dice así: chichico aibo barachicora, chichico guaburure hamburo en venana sin. Es decir, quien controla el alimento controla el mundo, quien controla el alimento controla al otro, ¿sí? Y por eso nosotros, esto es una postura política, el movimiento indígena, ¿sí? No hablamos de seguridad alimentaria, nosotros hablamos de soberanía o autonomía alimentaria, que eso tiene que ver con que, hombre, a mí no me pueden poner mi tasa alimenticia, a mí no me pueden decir qué tengo que comer. Sí, por ejemplo, cuando yo tuve una experiencia de vivir en Europa un tiempo, cuando estuve estudiando y trabajando allá. Profe, y si usted tiene 5 euros, usted ya sabe qué va a comer. ¿Sí? No solo porque los 5 euros le alcanzan para un pan, un jamón y quizás un jugo, sino porque tiene un problema social también. A usted le queda más fácil gastarse 5 euros en una cafetería donde van todos sus amigos, que con 5 euros comprar algún producto medio limpio que llegue de alguna parte del mundo y cocinarlo. Porque el alimento también está ligado a las cuestiones sociales, a los temas. Es decir, si yo voy a un restaurante y veo que alguien está comiendo fino, me da vergüenza comerme un espaguetis, porque van a decir: este es pobretón, ¿qué hace en este restaurante? Es decir, el alimento no solo está ligado al estómago, está ligado a la cuestión de dominación política y al tema de relaciones sociales y culturales del mundo. Por eso nosotros decimos: nadie nos puede joder y decirnos qué comer. Decir, eso es autonomía de nosotros. Nosotros sembramos nuestra comida. Y por eso nadie nos puede poner un banco de semillas aparte del que históricamente nosotros tenemos. Y en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo tuvimos una discusión fuerte, porque le planteamos al gobierno de que hubiera un INVIMA indígena. Sí, un INVIMA indígena, es decir, aquí nadie nos tiene que poner etiquetas sobre nuestra comida. ¿Y por qué el INVIMA indígena? Porque estamos interesados en darles a ustedes lo que nosotros producimos y comemos. Que tienen que pagar, sí, de malas, tienen que pagar también, pero no les vamos a meter lo que ellos les meten. Y allí es donde el tema de conciencia juega un papel muy importante. Por ejemplo, yo no tomo Coca-Cola, ni tomo gaseosas. Sí, es decir, ser coherente es muy difícil. Yo no puedo venir a hablar acá de soberanía alimentaria y salir afuera y comerme McDonald's con Coca-Cola. ¿Para qué? Es decir, que la chicha, los jugos, lo que produce la tierra. Yo anoche hablaba con alguien y le decía cómo es de apasionante para uno como indígena coger un lulo, un tomate, una yuca, arrancar una yuca que uno mismo ha sembrado. ¿Sí? Es decir, lo que uno mismo produce. Eso, aparte de alimentarlo, le genera un sentimiento que lo hace más agradable. Yo lo meto hoy y en 6 meses me da comida. Entonces, ese tema de soberanía es una postura política, y por supuesto nosotros decimos soberanía alimentaria para que haya comida para la vida y no para que haya comida para el mercado, o hayan personas
para que lleguen al mercado. Yo quería hablarles un poco del summa causai y el summa camaña, que nosotros en Colombia lo tenemos como planes de vida para hablar más o menos de la política. Alguien me decía, ¿dónde está la teoría del summa causai? Yo decía, ¿y es que acaso tiene que haber teoría? Sí, ustedes escucharon aquella vieja frase que es bastante célebre en la academia, cuando alguien dijo, si la teoría no me da con la realidad, entonces que me cambien la realidad. Porque hay gente que cree que el mundo es la teoría, y puede ser importante en algún momento, pero aquí son las vivencias, la vida, y el summa causai, suma, eso tiene una explicación profunda, y causai sí que es cierto, podríamos decirlo nosotros en un lenguaje castellano, colombiano, planes de vida, que podría ser en embera, lengua emberá, viani baita, es decir, estar bien. Y el viani baita es esto, para terminar. Esta muchacha ya está mirando el letrero allí. Lástima, mi conferencia va en un 15%. Bueno, el viani baita es lo siguiente. Les voy a terminar con este ejemplo para que miremos el tema de cosmovisión y de alimento. Cuando se dieron los recursos de transferencia sobre los resguardos indígenas, desde una región del Chocó le llegó a una alcaldía una solicitud que decía: señor alcalde, usted que maneja los recursos de nosotros, los resguardos indígenas, tómese la molestia de cumplir el acta comunitario del resguardo de Curvaradó. Por favor, necesitamos que compre 8 perros cachorros de raza cazadores. El alcalde de una vez dijo: estos indios enloquecieron, a meter en la cárcel por unos pinches perros ahí. Llame a ese gobernador que suba, que yo no entiendo por qué me está diciendo que compre perros, si esto no se puede gastar en perros, esto se gasta en seguridad alimentaria. Y llegó el indígena y le dijo: alcalde, aquí estoy. Oiga, señor gobernador, ¿ustedes comen perro o qué? Y no, señor, ¿cómo sí? Un momento. Es que le dije que nos compre 8 perros, o denos la plata para comprarlos, pues porque nosotros somos cazadores. Y nuestros perros se acabaron, y por allá hay alguien que está vendiendo unos perros de raza cazadora. Y son a 50.000 pesos, y necesitamos comprar 8 perros para entregarle a las 8 familias de a perro cazador. ¿Sabían ustedes que los perros para los embera tienen una connotación distinta? Es un embera más. No existe la concepción de domesticación o de ser el dueño, no, él es un indio más. Y si es cazador, es el indio preferido de la familia, porque es el que trae el alimento. Entonces el desarrollo y el alimento de esta familia, de este programa del Sistema General de Participación de estos recursos, los indígenas habían entendido que si compraban perros, se volvían cazadores, y al ser cazadores, los niños aprendían a cazar con los perros, y al aprender a cazar, todo el mundo cazaría, y ese perro le enseñaría a los otros a cazar, y eso nos podría dar comida. Es decir, aquí lo que hay que reventar o romper son esos esquemas mentales que tenemos, que creemos que lo único válido que hay es lo que nos enseñan en este mundo mestizo, lleno a veces de bastante incoherencia. Y por último, no quiero desaprovechar el minuto que queda para decir que nosotros andamos por todo el país rechazando de manera rotunda los 3 programas de séptimo día, de la forma en cómo se refirió a los pueblos indígenas hace poco. Nosotros reconocemos que hay problemas concretos en algunas comunidades, pero que no se puede prestar para generalizar a todo el país. En este momento los pueblos indígenas seríamos o somos lo peor para el país, gracias a una cadena de televisión que ya conocemos cuál es su intención: presentar a través... Hay un grupo político que impulsó el programa, que es el Centro Democrático, que quiere plantear una reforma a los avances de aquellas conquistas constitucionales de los pueblos indígenas. Entonces yo pues solo quería compartirles esta breve charla de 20 minutos y decirles pues que si a la próxima no nos dan más tiempo, no volvemos por acá. Sí, así que gracias, profesor Jairo, y
no sé, pues estaremos acá todo el día aprendiendo del evento. Muchas gracias, Coronel. Aún nos queda, después de la intervención de Iván de Juvenal Vera, del doctor Vera, después de la intervención del doctor Vera, vamos a tener más tiempo para los 4 conferencistas, para los 4 panelistas, alrededor de preguntas y comentarios que ustedes hagan. Esperamos, Juvenal, que nos puedas compartir otras opiniones después de la ponencia del doctor Vera. Giovanni Vela es dirigente de la Dignidad Agropecuaria, es el secretario ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, uno de los dirigentes lecheros, productores de leche del departamento de Boyacá, que ha estado presente en los últimos movimientos, o más específicamente en todo el movimiento agrario que se dio en el año 2012 y meses posteriores a agosto, en donde se termina con unos movimientos nacionales a nivel nacional, no solamente de los lecheros, sino de los cafeteros, de los paperos, de los cebolleros, y que tiene un importante evento como fue el Congreso de las Dignidades Agropecuarias. Entonces, Giovanni, bienvenido. También le pedimos que nos señalemos a los 20 minutos justamente para que posteriormente el público tenga la oportunidad de hacer comentarios y preguntas a los diferentes panelistas. Está acá. Este es por aquí. Mire, doctor Mora. Muy buenos días para todos. Yo quiero, sin caer en el simplismo, pero no menos sin dejar ver mi sentimiento de gratitud a todas las personas que están acá, pues expresar mi más sincero agradecimiento. Como lo decía el doctor, en el 2013, cansados de la falta de política agraria y de estar arruinados, salimos a una referencia del tal paro agrario no existe. No existíamos para el gobierno, firmamos para el caso de Boyacá 47 acuerdos que el gobierno nacional no cumplió. Entonces decidimos agremiarnos todos los sectores que habíamos salido a paro, 13 renglones productivos del país, 356 municipios de 26 departamentos. Ahora sí que corre el cronómetro, la presentación no cuenta, ya llevo un minuto. Pues yo represento el sector lechero y voy a hacer un recuento muy rápido. Me comprometo a entregar toda la investigación que tenemos y hay memorias del evento, pues para no detenerme en algunos detalles muy técnicos. Yo lo que soy es campesino, no debería estar acá, debería estar ordeñando mis vacas, y estoy aquí y hemos dado esta lucha porque yo no quiero vender mis vacas. Es un modo de vida para mí, como lo decía Juvenal. No solo es el sentimiento de producir, no solo es ordeñar la vaca o cultivar la tierra, sino el sentimiento que te genera. Personalmente mi vocación es estar entre el monte con mis vacas, soy productor y estamos dando la lucha para que ese modo de vida en Colombia no desaparezca. Hoy en día, cuando uno mira la prensa especializada en el tema, encuentra este tipo de noticias. No se ha podido exportar carne, el campo en jaque, analista no ve futuro promisorio, TLC con Estados Unidos tienen quiebra el campo colombiano, empresa láctea deja recoger leche a 30 ganaderos de Boyacá, etcétera, etcétera. Hablando específicamente del sector lechero, hay que recordar la trillada cifra de que pasamos de importar 700.000 toneladas de alimentos a 8 millones de toneladas y se dejaron de sembrar 700.000 hectáreas. Como consecuencia se perdieron los 2 millones de empleos. Esto lo paso rápido porque sé que es trillado para los que conocen el tema del sector agropecuario, y pasamos de ser los productores representativos en América Latina de granos a importar cerca del 98% en algunos años. Como la ganadería es la última frontera agrícola, muchos de esos renglones que se quebraron,
incluso el café. Por ejemplo, en Manizales, en la década de los 80, nadie se iba a imaginar que iba a haber una producción de leche tan importante. Hoy en día Celema, la central lechera de Manizales, acopia 250.000 litros día aproximadamente. Miremos entonces la producción, que fue concordante con el tema a nivel mundial, se siguió incrementando, y lo que miramos acá es una contradicción de la teoría económica con la realidad. Si volvemos a la diapositiva y lo abordamos desde el punto de vista económico, en economía, las variables microeconómicas determinan el comportamiento de los agentes y los mercados, y las macroeconómicas, pues el consolidado de la economía como tal. Lo que vemos aquí es que el consolidado de la producción lechera creció, o sea, la lechería está bien, pero los lecheros estamos mal. No concuerda con la tesis económica. Entonces, ¿qué está pasando? Esto es por una constante que voy a repetir en mi charla, por falta de políticas para el sector agropecuario que absorban los choques del comportamiento microeconómico y macroeconómico y eviten que los campesinos se quiebren, los empresarios y productores de leche, como nos ha sucedido a nosotros. Y es que, ¿cuál es la importancia de la leche? En 29 de los 32 departamentos de Colombia tenemos producción lechera. De producir 3.000 millones de litros en la década del 90, llegamos a 6.600 millones de litros, por un valor de 6 billones de pesos, y eso que solamente se acopia la mitad de manera formal. Desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, pues recalcar que la leche es un alimento primordial. Por eso yo no quiero vender mis vacas y dedicarme a sembrar uchuva o a sembrar quinoa. No tengo nada contra esos productos, de hecho tengo 2 hectáreas de quinoa, pero yo puedo pasar 2 meses, o mis hijos pueden pasar sin comerse una uchuva o una galleta de quinoa, pero mis hijos no pueden pasar un día sin consumir un vaso de leche, porque ese sí es un alimento primordial, según lo define la FAO. Somos el 5º hato ganadero de América, producimos 950.000 empleos, y para los colegas veterinarios que estén acá, sepan que el 4%, o sea, unos 40.000 empleos prácticamente, son de mano de obra especializada. Luego tenemos ahí un rubro importante. Somos más grandes que otros sectores, que el sector avícola, que el sector cafetero, que el sector floricultor. Representamos una proporción importante del PIB agrícola, y la leche que producimos los colombianos se consume en un consumo aparente o per cápita de 142 litros. Aquí recalcar que estamos por debajo de lo que recomienda la FAO, no estamos tan mal. Esto tiene algunas críticas, algunas subjetividades, pues que no quiero entrar a detallar, pero simplemente recalcar, mire, la curva de producción está por encima de la curva de consumo aparente. ¿Qué nos da a entender esto? Que los colombianos, aún con nuestras dificultades, podemos producir la leche que consume el pueblo colombiano. Luego es un argumento falaz decir que necesitamos importar leche. Miremos cómo está estructurado el hato ganadero rápidamente. De los 400.000 ganaderos dedicados a la producción de leche, cerca de 227.000 tenemos menos de 10 animales. Y detengámonos ahí para optimizar el tiempo y miremos simplemente la estructura. El 83% de los predios ganaderos tiene menos de 50 animales. O sea que esto viene siendo un negocio de pobres. Hay que quitar un mito de que el sector ganadero es un sector terrateniente o pudiente. Sí hay ganaderos muy prósperos y que tienen pues una estructura productiva muy interesante, pero la mayoría somos de acá, de este 83%. Mirando los precios y costos de producción y lo que ha venido sucediendo es lamentable. No me voy a detener en la explicación de la resolución 017, simplemente mirar cómo el hecho de la importación, lo que sugería el doctor de la Universidad de Antioquia, las materias primas en el 2008 llegaron a este pico. Miremos algo que incluso puede estar desactualizado, pero es el comportamiento actual. En 2008, cuando la crisis petrolera, los commodities subieron acá, luego bajaron, pero a nosotros sí nos dejaron las materias primas acá. Y así en todos los rubros, en el precio del maíz, en el precio de los concentrados, en el precio de la urea para fertilizar potreros, el precio del potasio, el precio del fósforo. Aquí mira que el IPC de la canasta básica de insumos viene quedando en todos los rubros por encima del IPC que se recibe por el pago de la leche. No hay nada que hacer. La energía más cara, miremos simplemente, Colombia encabeza la lista en energía eléctrica. En combustibles ni se diga, una variación del 27% anual. Entonces no tenemos nada que hacer. Eso ha desembocado
en que nuestros costos se incrementen de una manera descomunal en relación con el IPC. El IPC de la leche en ese mismo periodo 33%, pero el de la canasta básica de insumos, mire, al doble. ¿Qué negocio legal puede prosperar así? Y pues esto nos arroja esta estructura de costos. Somos los segundos más caros como productores en América. Miremos nada más la estructura de costos comparándonos con algunos países vecinos. En lo único que podemos ser competitivos es en maquinaria, pero es porque no tenemos. Si la tuviéramos, pues... Y miremos la evolución del precio. En 1999, del precio pagado por el consumidor, los productores recibíamos por lo menos el 52%. Al año pasado quedamos en un 41%. Para el 2007 se estaba recibiendo este precio que es el mismo del 2014. ¿sí? Mirando acá a precios nominales no se ve tan grave. El precio de la leche creció en un 2% y de los costos en un 4.6%. Pero como este no es un indicador que nos dé un valor objetivo, pues miremoslo quitando el efecto nominal. Y regresamos a los precios del 2002. Esto básicamente lo que ha significado es que en todo ese periodo ha habido 8 alzas al sector de los productos lácteos a los consumidores, y para los ganaderos no ha existido prácticamente ninguna. Digamos, quitando el precio de lo nominal de los pesos constantes y corrientes, para no entrar en contradicción si hay economistas acá. Miremos simplemente la curva. Mientras que la curva del IPC de la canasta básica de insumos va así, la curva de pesos corrientes y constantes se cruza, y esta nos da el ingreso que viene siendo un promedio de 720 pesos litros, que era lo mismo que recibíamos hace ya casi 2 décadas. La pregunta es, ¿qué negocio legal en el mundo con un IPC de canasta básica de insumos creciendo así y un ingreso así de plano va a poder subsistir? Pues yo no sé ni cómo subsistimos. Además, en este año, para discriminar algún año, los precios pagados al productor se han reducido, y esto es lo que se acopia formalmente, ¿no? 50 pesos por leches frías, 20 pesos por leches calientes en Boyacá, en Antioquia, en todos. Lo que quiero que vean, se ha disminuido el precio al productor. Siempre el productor es el eslabón más débil de la cadena y el que menos recibe ingresos por su ejercicio. Y esto enmarcado pues en el contexto de los TLCs, cuyo precio internacional ha sido a la baja. La semana antepasada, doctor Esteban, se cotizó a $1.500 la tonelada, después de tenerla a $6.000 hace nada más 2 años largos. Y eso se explica pues por muchas variables, pero miremos una. Los países o los principales mercados mundiales de lácteos pues están en China, en Estados Unidos. Miremos nada más China, que es la responsable de la desaceleración económica de muchos commodities en el mundo. No solo la leche, el carbón. Resulta que desde que China empezó a demandar commodities en gran escala y dejó de hacerlo, pues simplemente la desaceleración económica de China le imprimió a esos commodities esa inestabilidad. No tengo acá la curva porque la eliminé para premura del tiempo, pero miremos nada más en el PIB de China. Antes el PIB de China iba así, y la curva de la leche en su precio internacional iba más plana. Esta inestabilidad del PIB de China pues se le introdujo la leche. Como la leche en el contexto macroeconómico mundial es un producto inelástico, es decir, si se baja el precio de la leche no se incrementa su demanda, sobre todo porque lo que se comercia en leche son excedentes. Entonces esta misma inestabilidad se le introdujo al precio de la leche. ¿Y ahora qué pasa? Que así como bajaron las demás materias, petróleo, carbón y todos los otros minerales, pues también la leche empezó a la baja, igual que la fluctuación del crecimiento y la desaceleración económica de China. Y pues otras cosas, ¿no? China lo hace todo bien. Miren a la prensa lo que indica. Uno de los mayores negocios que se hicieron, unas 100.000 novillas. China está pretendiendo ponerse a la altura. Ya no solo le basta con ser uno de los manufactureros más grandes del mundo en demás cosas, sino que quiere meterse en la producción de leche. Esa demanda de China, sumada a la inestabilidad de Venezuela y a la inestabilidad de Rusia, por el tema que ya todos conocen con sus contracciones políticas allá mire, Rusia que está en un rubro importante, las contracciones políticas de Ucrania y todo este contexto geopolítico, pues van a hacer que la leche definitivamente en el contexto macroeconómico mundial tenga un receso grave. No sabemos de cuánto va a ser. El balance mundial de comercio y excedentes, esto lo pongo para decir porque es que el ministro de Agricultura dijo que estábamos enlechados, que hay sobreproducción, pero en realidad si uno mira
lo que sucede con la leche es un problema de mínimos. De casi 800 millones de toneladas que produce el mundo al año, nada más se comercia el 6.8%. Es decir, que como son pocos exportadores, pocos productores y unos excedentes mínimos, entonces esto hace que en el contexto económico los problemas de oferta y demanda no se absorban fácilmente, y los países que tenemos las fronteras tan abiertas en tratados de libre comercio como nosotros, pues somos los que venimos llevando el bulto de los países que la tienen concentrada. Esto citar que todos estos países, o por lo menos 4 de los grandes 6 exportadores, nos están metiendo leche a nosotros. Las importaciones es nada más ver las variaciones que en el periodo de los 3 o 5 años de TLC que llevamos se han incrementado, y miremos eso un poco. Una importación del 321% solamente en algún rubro, la leche en polvo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se firmó el TLC y nosotros nos opusimos, nos trataron de intransigentes. Dijeron, pero esas son cosas mínimas, lo que va a entrar de Estados Unidos es una parte mínima. Y miremos cómo de verdad ha afectado los tratados de libre comercio los volúmenes de importación. Aquí tenemos los principales proveedores. Y esa leche que se está importando, pues es leche subsidiada, ¿no? Miremos nada más los subsidios que destina la Unión Europea, 58.000 millones de euros, ahí están para el 2010, para este año 60.300, y para el 2016 vienen con un 4% más, ¿sí? Específicamente para el sector lechero, esto viene siendo como 1.5, 1.6 billones de pesos. En Estados Unidos, ni qué decir, 96.000 millones anuales, y se va a incrementar aún los subsidios. En Estados Unidos solo para la leche se tienen destinados 1.334 millones, que significarán para solo exportación 133 millones anuales. En Argentina, esta información pues es reciente, en un foro que estaba la semana pasada, Argentina solamente para exportaciones, 500 millones de pesos, que con la tasa de cambio de 9.3 pesos argentinos se convierten en 180.000 millones de pesos. Esta la quise poner simplemente para resaltar que el ministro Iragorri anunció 9.000 millones de pesos inicialmente para Colombia, o sea, nada más con Argentina estamos 20 veces por debajo. ¿Será que le podemos competir a ellos? Estas son las transparencias que tomé, lo digo porque, mire, Argentina antes, en Brasil, que era el principal receptor de la leche en polvo de Argentina, están incrementando su producción en todas sus provincias. Entonces, en el tiempo de antes, el verde es en este momento la exportación de Argentina a Brasil, pero antes era inverso. Ahora las exportaciones de Argentina hacia Brasil se cayeron, y Argentina está queriendo empezar a meter producto terminado. Ya no quiere competir con leche en polvo solamente, sino va a empezar a meter producto terminado. Y si nos lo traen acá, hasta las panelitas de leche van a tener competencia con el dulce de leche argentina. Y miremos en Colombia. Para el rubro de exportaciones, el ministro insiste en 9.000 millones de pesos, 217.000 millones de pesos, que vienen siendo 77 millones de dólares, que vienen siendo 17 veces menos que Estados Unidos. O sea, no podemos hacer nada, aquí no hay nada que hacer, ¿sí? La conclusión, pues muy poco respaldo. Miremos simplemente una de las tantas variables para no demorarnos. Y en Estados Unidos el 96% de los lecheros sí tienen acceso a crédito, en Colombia nada más el 12%, y las tasas de interés efectivo anual ni se diga. Yo tengo un crédito de esta tasa, no quiero mencionar el banco, pero tiene que ver con la mujer. Entonces pues la pregunta es, ¿cuál negocio legal en el mundo a uno le va a dar una tasa de retorno de capital que le permita pagar un interés de este monto? Y pues eso lo único que nos hace llegar es a que la balanza comercial láctea, ya mirándolo específicamente, pues estamos negativos. Mire, variaciones en algunos rubros negativos de hasta el 5.000%. Eso es absurdo, eso cuando uno mira las cifras, pero ¿cómo así que tenemos una balanza negativa en leche concentrada del 5.000%, cuando antes del TLC la teníamos por lo menos en un 1.000%? O sea,